Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que las declaraciones que hizo el gobierno de China de que no va a ceder con su política de cero tolerancia, pues metieron mucho ruido al mercado. Y esto justamente porque la situación ya sabemos que tuvo una implicación o un costo económico muy alto y platicamos el día de ayer que justamente ya regresaron ciertas medidas de movilidad, restricciones a la movilidad en grandes ciudades chinas. Y bueno, esto está afectando ya también el precio de las materias primas y del petróleo, porque bueno, pues una eventual disminución de la actividad económica de China, pues va a repercutir justamente en la demanda de estos productos. Y fíjate que ahora también que comenzaron las reuniones justamente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, uno se pregunta dónde está la pandemia. Los discursos, las mesas, las discusiones se han centrado más en los temas de inflación, en el tema de la recesión, el tema de la política monetaria. Al final del día todavía se mantiene, todavía está viva. Tan viva es que esta situación pues metió mucha preocupación justamente por las declaraciones de China. Y bueno, pues ya lo habíamos también, se anticipó justamente que iba a hacer un ajuste, el tercero en el año, el Fondo Monetario Internacional, respecto a las expectativas del comportamiento de la economía global. Mario, la noticia, el resumen es que lo peor está por venir, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ajustó precisamente a la baja sus expectativas para el próximo año. Y bueno, México también lo mantuvo en 1.2%, que la verdad sí también dista mucho de las expectativas o de los pronósticos que tiene la Secretaría de Hacienda, que lo hemos comentado justamente en este espacio. Aunque no es completamente pesimista como el que hablábamos ayer de 0.6%, ¿no?, del BBVA. Pero ya que el Fondo Monetario Internacional diga que lo peor está por venir, pues mejor si hay que irnos preocupando o tomando nuestras previsiones para el futuro, Robert. Tienes toda la razón. Y fíjate que uno de los que ya tomó un poco la delantera fue el presidente Joe Biden, muy preocupado ahora porque justamente la decisión de la semana pasada de la OPEP Plus de disminuir la producción, el abasto global de petróleo, pues va a repercutir obviamente en los precios internacionales de los combustibles. La gasolina ha sido el meollo del asunto de la inflación en Estados Unidos, que por cierto mañana se va a dar a conocer, pero bueno, ya advirtió el presidente un poco más optimista que si hay recesión va a ser corta, va a ser muy leve, es así como se refirió justamente en una entrevista. Y bueno, pues al final del día ya veremos también cuál es la situación, porque Estados Unidos, la economía más importante de este planeta, también le redujo sus expectativas el Fondo Monetario Internacional para este año y por eso justamente también las de México. Y el tipo de cambio, Mario, ya se nos regresó justamente a los niveles de 20 pesos, se está cotizando en 20.05 en su modalidad interbancaria. Y te decía, bueno, a pesar de esto, de esta situación de volatilidad en los mercados financieros internacionales, no hemos tenido una depreciación acentuada de la moneda. Yo creo que eso también es importante destacarlo y sobre todo saber cuáles los motivos fundamentales de esta situación. No es una decisión justamente o resultado de lo que está haciendo el gobierno, sino obedece a otros factores y básicamente internacionales y la correlación que hay justamente con la economía de Estados Unidos. También te comento que los precios de energía, fertilizantes y alimentos se están disparando de manera sin precedente y la gente alrededor del mundo no puede absorber los costos de estos incrementos, por lo que es momento adecuado para tomar acciones colectivas mundiales en materia de seguridad alimentaria. Esto lo sugirió, sin dar mayores detalles, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, justo al participar en la reunión ministerial de Finanzas y Agricultura del G20. Hay una temporada de reuniones, por así decirlo. El funcionario mexicano destacó que el fracaso colectivo para promover sistemas energéticos diversificados ha forzado a millones de personas a depender de la asistencia humanitaria para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Esta es la postura que compartió justamente el secretario de Hacienda de México. Importante porque al final del día, si se alinean estas decisiones, pues puede ser importante. Pero hoy, por ejemplo, en el tema monetario, Manuel, es importante verlo que mientras China y Japón, dos de las economías más grandes de este planeta, están en un sentido contrario. Es decir, ellos no están pensando justamente en aumentar las tasas, al contrario, disminuirlas para darle vitalidad a su economía. Y por ahí también el caso de Brasil es interesante verlo en este contexto, porque bueno, cuando ves América Latina, sin duda comparas Brasil
con México. Así es que esta situación pues creo que no es tan fácil, Aniliano. Ya hemos visto que el mundo pues no se pone de acuerdo. Europa no se ha podido de acuerdo todavía, no se ha puesto de acuerdo para el tema, de cómo va a enfrentar la crisis energética. Sí. Pues ahora pedirle al mundo que se alineen, pues creo que es una tarea titánica, diría. Y con el mundo está convulsionado, con las guerras, con las pruebas de armas nucleares de Corea del Norte, la guerra que ha incrementado entre Rusia y Ucrania. Es decir, el mundo tiene sus propios problemas, la OTAN, la ONU entrando a mediar o buscando mediar en los conflictos bélicos, etcétera. Es decir, en términos geopolíticos tampoco están muy amistosos ninguna de las potencias mundiales. Exactamente, y hoy es lo que se vuelve a retomar justamente esta esencia, Mario, de si ya estamos en un proceso de desglobalización, ¿no? Que ya el tema de que vimos esta dependencia o interdependencia global, lo que está sucediendo es que hoy los bloques económicos se estén cerrando y pues nosotros estamos todavía en discusión con lo que sucede en Estados Unidos, que al final hoy constituimos y somos parte de uno de los bloques económicos pues más grandes del mundo en materia de intercambio comercial, y creo que bien haríamos en cuidarlo más, ¿no? En retar. Se habla mucho de lo que va a suceder con la posición de México ahora con una nueva cabeza de la Secretaría de Economía ante estas discusiones con Estados Unidos. Creo que ahí también le faltaría quizás al secretario hablar y tomar en cuenta esta situación. También te comento que, bueno, pues justamente el Fondo Monetario Internacional baja su estimado para la economía mexicana a 2.1%. Esto es una baja respecto a junio, mientras que para el 2023 se mantuvo, te decía yo, sin cambio en 1.2%. El crecimiento más bajo de lo previsto por organismos internacionales y bancos nacionales y extranjeros. El ajuste de México estuvo ligado justo a la actualización, te decía, de las previsiones para Estados Unidos, que es el principal socio comercial, que ahora el Fondo Monetario Internacional espera que avance solo 1.6% este año contra el 2.3% anterior. El ajuste se anunció en medio de advertencias del Fondo Monetario Internacional de que la economía mundial enfrenta condiciones financieras más complicadas que van a provocar o provocarían ajustes desordenados en los mercados financieros. Así es el tema, que la expectativa que tiene justamente el Fondo Monetario Internacional. Y fíjate, para muchos inversionistas, Mario, los bienes raíces son una de las inversiones más seguras que pueden existir. Esto en las últimas 3 recesiones ha quedado comprobado. El precio de los inmuebles se incrementa o invertir durante una recesión puede ser el mejor momento para comprarlos, debido a que este mercado es mucho menos volátil en comparación con otros valores, bonos, acciones. Pero la clave es invertir en bienes raíces, está en buscar propiedades que produzcan ingresos rápidamente y que tengan una gran probabilidad de generar plusvalía a largo plazo. Además, en una recesión baja la cantidad de compradores, es decir, aumenta la oferta. Y si tú haces un recorrido muy rápido, Mario, las fortunas de los más adinerados, de los clásicos que hemos hablado frecuentemente, de los millonarios del mundo, tienen como denominador común inversiones inmobiliarias. Hoy quizás ha cambiado, pero tenemos otro tipo de instrumentos y es uno de los antídotos, dicen, más efectivo para las épocas de recesión. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Creo que vale la pena también explorar esa parte inmobiliaria. Sin duda alguna, pero es un poco también más para pues los que sí tienen el dinero para invertir en bienes raíces o inmobiliarios, aunque no necesariamente tienes que ser tú el dueño de una torre, de departamentos o de casas, sino puedes ser accionista. Ahí están las fibras, por ejemplo. Ese es un pedacito que compras de esos activos inmobiliarios a través, y lo que te ofrece es un pago de una parte de las rentas que genera. Entonces creo que también para el inversionista mediano o pequeño, una de las fuentes importantes de inversión puede ser el sector inmobiliario a través de estos instrumentos que se llaman las fibras, que por cierto, Mario, va a venir una campaña fuertísima para promover las bondades de esos instrumentos. Ya estaremos platicando acerca de ello. Buenísimo, gracias, Roberto. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen miércoles, 7:23. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo se mantuvieron a la baja, presionados por los temores de una posible recesión mundial y el aumento en los casos de COVID-19 en China. Así, el Brent perdió 2% para venderse en los $94.29 por barril.
mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $89.35, una caída del 1.78. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo retrocedió 2.26% para ubicarse en los $82.67 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 9.55%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.90. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 61 centavos, el euro se ubica en 19,50, mientras que la libra se cotiza en los 22,5 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.74%, el Standard & Poor's perdió 0.65%, mientras que el Nikkei cae 0.02%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Industrial Saltillo con 7.76%, Invex subió 7.35%, mientras que el Grupo Financiero Value se incrementó 6.12%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Controladora Abuela con 3.58%, América Móvil perdió 3.01%, mientras que G México Transportes cayó 2.65%. Israel Morales, Heraldo Televisión.